We're going to talk about naturalism. Vamos a conversar en esta tarde acerca de naturalismo y cómo relacionarnos con él. So I guess that's a natural topic to Imagino que es un tópico natural. We'll talk a little bit about worldviews, about the philosophy of naturalism, and a response to that. Vamos a hablar un poco acerca de cosmovisiones, la cosmovisión naturalista y nuestra respuesta para la misma. In 1991, I needed a new four-wheel drive vehicle. En 1991 estaba buscando un vehículo nuevo 4x4. I read reviews about cars, and I learned about a fairly new one called a Ford Explorer. Estuve leyendo una cantidad de cosas acerca de vehículos y encontré uno que me llamó la atención llamado Ford Explorer. I had never seen one. Nunca había visto uno como ese. I'd never seen one, but I went and tried one out and bought one. Nunca me había relacionado con la Ford Explorer, así que fui, probé una y finalmente la compré. So as I drove it down the highway, I realized there were actually quite a few Ford Explorers on the highway. Y cuando me fui entonces a la carretera y estaba ya conduciendo, empecé a verlas con más frecuencia. Why had I never seen one? Porque no había visto una antes. Now that I had one, I had new information and a little bit of my worldview had changed, and I saw things I had never noticed before. Ahora que tenía una, mi experiencia cambió y entonces tenía más información al respecto de este modelo y mi perspectiva cambió un poco y estaba listo para ver otras que no había visto antes. Our worldview often does that. It affects what we notice. Nuestra cosmovisión hace eso con frecuencia y afecta lo que vemos y lo que no vemos. I knew about things called Toyotas. I knew about cars called Toyotas. Okay. También sabía acerca de vehículos de la marca Toyota. They were just things I had to get past to get where I wanted to go as fast as I wanted to go. Necesitaba uno simplemente para ir un poco rápido. But then I read reviews about things like reliability and durability, and I looked at Toyotas with a new understanding. Empecé a leer asuntos como confiabilidad, durabilidad y me llamó la atención la línea de las Toyota. I had a new appreciation of what Toyotas were. Y empecé a apreciar mucho mejor esa línea de los vehículos Toyota. Another little bit of my worldview had changed, and I understood things different. Otra vez mi perspectiva y mi cosmovisión habían cambiado y estaba percibiendo las cosas de una manera diferente. When I passed a Toyota 4Runner, I had a new appreciation and a little bit of longing. Una vez que dejé la Explorer y entonces cambié a una Toyota 4Runner, empecé a apreciarla de una manera especial. I would like to have one of those. Me gustaría tener una de esas. So again, my worldview affected what I noticed and how I understood it. Definitivamente mi cosmovisión afectó cómo estaba viendo las cosas y cómo las apreciaba. When I learned to know Jesus as a personal friend, a big part of my worldview changed. Una vez que conocí a Jesús como mi Salvador personal, muchas cosas en mi cosmovisión cambiaron. And many things look different. Y ahora muchas cosas las veo de manera diferente. I understood many things different. Ahora entiendo muchas cosas de manera diferente. Okay, so what influences our worldview? ¿Qué cosas son influenciadas por nuestra cosmovisión? Things like evidence, insights, information, experience, critical thinking. All these things affect our worldview. Cosas como evidencia, percepciones, información, experiencia, pensamiento crítico, todo esto es afectado por nuestra cosmovisión. And for things that are really important, there's one more influence. Hay cosas que son importantes y hay algo muy, muy importante que también afecta nuestra forma de ver las cosas. I need to pay attention to revelation if I'm going to really understand. Y creo que debo prestarle atención a la revelación si quiero entender bien las cosas. Okay,
A worldview is a set of questions that determines how we view the world. Una cosmovisión es una influencia importante que afecta la búsqueda de la verdad y cómo vemos las cosas. And it's an important influence affecting the search for truth. Y eso afecta la forma en que buscamos la verdad. And all worldviews are based on one or more assumptions that are accepted by faith. Usualmente las cosmovisiones están basadas en presuposiciones y muchas de estas presuposiciones son aceptadas de una u otra manera por fe. I've heard scientists at times say that scientists go by evidence, we go by faith. A veces escucho a los científicos decir que ellos trabajan en función de evidencia y que nosotros como creyentes trabajamos en función de la fe. They're not being realistic. We all have faith in one thing or another. Esa perspectiva no es tan realista porque unos y otros nos manejamos en cierta medida mayor o menor en función de fe. We have faith that there is a God or that there isn't a God. Tenemos fe de que hay un Dios o tenemos fe de que no hay un Dios. Both are based on faith and they affect our worldview. Ambas perspectivas están fundamentadas en fe y afectan nuestra cosmovisión. So I'm not going to go into a long discussion of epistemology. No voy a avanzar en una larga discusión sobre epistemología, But that's really what we're talking about. pero es realmente lo que estamos hablando. Estamos hablando de epistemología. How do we acquire and evaluate knowledge? ¿Cómo adquirimos y evaluamos el conocimiento? How do we decide what our worldview is? ¿Cómo decidimos cuál va a ser nuestra cosmovisión? Okay, the part I am going to discuss is a very important step. Vamos a dar un paso muy importante con relación a algo que vamos a discutir. We need to know how to differentiate between data and interpretations. Necesitamos definitivamente diferenciar entre lo que es datos, información y lo que es su interpretación. To understand that and by experience is important for our understanding for our worldview. Entender eso y experimentar bien el resultado de esa comprensión es importante para nuestra cosmovisión. It's important if we are going to be able to think critically. Y es muy importante sobre todo si queremos y vamos a pretender pensar de manera crítica. Okay, here's a little example that'll illustrate that. It's a statement in a book by Jerry Coyne called Why Evolution is True. Vamos a ver una declaración que va a ilustrar esto. Hay una declaración hecha por Jerry Coyne en un libro titulado ¿Por qué la evolución es verdad? So he says this, all of us, you, me, the elephant, and the potted cactus share some fundamental traits. Él dice, todos nosotros, usted, yo, el elefante, el cactus, compartimos algunos rasgos fundamentales. And he goes into detail, but I'm just going to summarize. Él avanza en cuanto a detalles, pero quiero resumir. These traits include biochemistry, DNA, etc. Estos elementos incluyen bioquímica, ADN, etc. This tells us that every species goes back to a single common ancestor. Esto nos dice que cada especie se remonta a un solo ancestro en común. Interesante. Okay, this statement, if we just read it and don't think about it, we might misunderstand it very much, but it includes both data and interpretation. Esta declaración puede ser entendida o mal entendida, pero incluye información e incluye interpretación. So in yellow you see his data. Ustedes ven en amarillo su información. We do share some fundamental traits with that cactus. Compartimos algunas cosas. Our biochemistry, our DNA, etc. is the same. Tenemos elementos como la bioquímica, el ADN, etc. So those are the data. Esa es la información. Okay, now we go to his interpretation. Ahora vamos a ir a su interpretación. We evolved, every species goes back to a single common ancestor. Él dice, cada especie se remonta a un solo ancestro en común. Did he observe that happen? ¿Él observó eso cuando sucedía?
No, obviously, that's something, if that happened, that would have been in the past. Evidentemente, él no vio cuando eso sucedió. Es una inferencia que está realizando. He did not observe that, so that is clearly his interpretation. No lo observó, así que evidentemente esa es su interpretación de la información. And his interpretation is based on an assumption. Su interpretación es basada entonces en una presuposición. His assumption is that we evolved from a common ancestor. Su presuposición es de que todos los seres vivos han evolucionado a partir de un ancestro común. So his conclusion in that statement is really his assumption. They are the same. Así que su conclusión y su presuposición van en la misma dirección, son lo mismo. So do the data lead to his conclusion? Así que podemos decir nosotros que la información que maneja lo guía inexorablemente a su conclusión. Later in the book, he makes this statement. Más adelante en su libro, él hace esta declaración. The most commonly suggested alternative, that alternative explanation, La alternativa más comúnmente sugerida, and that would be creation, que sería la creación, takes us into the realm of the supernatural. no lleva al ambiente de lo sobrenatural. So this is the alternative explanation for his data. Esta es la explicación alternativa para su información, But he doesn't like that one. pero a él no le gusta. He rejects that alternative. Why? Because of the data? Él rechaza esa alternativa, la alternativa de la creación. ¿Por qué? ¿A causa de la información que maneja? No, he rejects that conclusion, that interpretation, because his naturalistic worldview does not allow it. No necesariamente. Él rechaza la opción de la creación porque sus presuposiciones naturalistas lo llevan a rechazar la posibilidad de una creación sobrenatural. So naturalism is the ruling worldview for many scientists. El naturalismo es la presuposición fundamental que gobierna el pensamiento de muchos de los científicos hoy en día. And naturalism is the philosophy that says all interpretations in science must be based on natural law only, matter and energy only. Ese principio entonces establece que todo lo que vemos en la naturaleza, su existencia y su funcionamiento, debería estar basado en energía y cómo ésta se comporta de acuerdo a las leyes puramente naturales y observables y comprobables. And I call that the ruling worldview because when you deal with scientists, you realize that to many of them that does rule their understanding. Y ustedes pueden ver que para la mayoría de ellos esto realmente gobierna su comprensión. No creator or intelligent design is allowed. De acuerdo a estas presuposiciones, no se permite o no se reconoce la existencia de un diseñador o de un creador. No es permitido. And if we want to be scientific, we cannot consider miracles as an explanation for anything. Si vamos a conversar con uno de estos científicos, no podemos considerar los elementos milagrosos. Okay, come back to his statement. Vamos a regresar entonces a su declaración. And why is it that his worldview of naturalism does not allow it? Porque es que su perspectiva y sus presuposiciones naturalistas no permiten y no aceptan la posibilidad de una creación. And one result of that thinking is very important to realize, and that is naturalism does not allow that conclusion no matter what the evidence. El punto es que el naturalismo no va a aceptar esa perspectiva y esa posibilidad, la posibilidad de un creador o un diseñador, y no la va a aceptar por ninguna manera, de ninguna forma. His worldview is making the decision, not the data. Es su cosmovisión lo que lo está llevando a su conclusión y no la información. So with naturalism, it does not allow any miracles. It would not even allow any divine communication. El naturalismo no va a permitir ningún milagro y no va a permitir ninguna comunicación con elementos sobrenaturales. That would be a miracle. Eso sería un milagro. I'm going to tell you a story. Les voy a contar una historia. Long ago, there was a little boy, 1 year old, who one day with his family got badly chilled. Vamos a hablar de un niño de 1 año.
They ran into it. Well, they got stuck in a rainstorm, and that made it worse. Fueron a un paseo y se atascaron en un barrial, en un aguacero, una lluvia. So the next day he was sick, Y el día siguiente el niño estaba enfermo. and they lived far from the nearest town that had a doctor. Estaban lejos del pueblo más cercano donde había un doctor. And his father said, we cannot afford to go to a doctor. El padre dijo, no tenemos la manera de ir a un médico. And they lived on a farm, Ellos vivían en un rancho. and in that morning, his 12-year-old sister was way out in the middle of a field with nobody around. En ese día, su hermanita de 12 años estaba fuera en el campo, sola. She heard a voice say, take the little boy to the doctor. Ella escuchó una voz suave: toma a tu hermanito y llévalo al médico. She ran back and told her father, Corrió a casa y le dijo al padre. and so he quickly got the car ready and drove to the doctor. Tomó el vehículo, el niño, y fueron al médico. The doctor said that the boy has double lobar pneumonia. El doctor dijo que el niño tenía una neumonía muy complicada. There's no treatment, and there's no way that a 1-year-old is going to survive that. No hay tratamiento y no hay manera de que un niño de 1 año sobreviva. Sorry, he's going to die. Lo lamento, el nené va a morir. But there was an experimental drug that was being tested on animals but could not be used on people. En ese momento había un medicamento experimental que se estaba probando en animales, pero todavía no se podía probar en seres humanos. But once in a while, if a person was going to die anyway, they'd give him some to see what would happen. De acuerdo a los protocolos, en algunas ocasiones, si la persona de todas formas va a morir, se permite probar el medicamento. The doctor drove somewhere and got some of this stuff and gave it to El him. doctor condujo a cierto lugar y trajo algo del medicamento. And I know this story is true because I was that little boy. Y yo sé que eso es cierto porque yo era ese pequeño niño. And my sister told me all about that story. Y mi hermana me contó todo el asunto. So the voice said, take Leonard to the doctor. Y la voz le dijo a ella, lleva a Leonard al médico. Okay, if you're a naturalistic scientist, you cannot accept that kind of thing. Si eres un investigador naturalista, no puedes aceptar ese tipo de cosas. So I'm alive because naturalism is false. Yo estoy vivo porque el naturalismo es falso. And apparently I was one of the first humans to be treated with penicillin. Aparentemente soy uno de los primeros seres humanos que fue tratado con penicilina. Okay. Bien. But a common response to my objections to naturalism is that it's only methodological naturalism. Una de mis objeciones principales al naturalismo es que es solamente un naturalismo metodológico. Philosophical naturalism would say there is no God. El naturalismo filosófico va a decir no existe Dios, punto. But methodological naturalism, or we can abbreviate it as MN, Pero el naturalismo metodológico, que es abreviado NM, it's just a method of science. es solamente uno de los métodos de la ciencia. It doesn't say whether God exists or not. No necesariamente dice si Dios existe o no. So what's the problem? Maybe it's okay. Así que, ¿cuál es el problema? Tal vez eso está bien. Okay, let's think just for a minute about the history of this idea, where that came from. Vamos a pensar un momento acerca de esta idea, de dónde vino, cuándo vino, cómo vino. You know, 200 or 300 years ago, people thought very mystically. Hace unos 200, 300 años atrás, la gente pensaba de una manera muy mística. They didn't know how our body works, so they thought that the spirits were making things happen inside of our bodies. Ellos no entendían muy bien acerca de cómo funcionaban los organismos, así que pensaban que habían ciertos espíritus que hacían que las cosas funcionaran dentro de nuestro organismo.
And, you know, as we learned more and more, we understood how the blood works, how the kidneys work, and all these things. En la medida que fuimos estudiando y analizando bien las cosas, ahora entendemos un poquito mejor cómo funcionan el hígado, el páncreas, el estómago y estas cosas. And scientists realized, well, no, these things are not mystical. We can understand the mechanism. Los científicos empezaron a decir, estas cosas no son asuntos místicos, podemos entender la forma natural cómo funcionan. So they got to think more and more, well, we can understand the magic doesn't happen. Supernatural things don't happen. Empezaron a entender y empezaron a razonar de la siguiente manera, no se requiere misticismo, no se requiere magia, entendemos cómo funcionan las cosas de manera natural. So scientists became very opposed to using miracles as an explanation. De manera tal que los científicos llegaron a ser muy alérgicos y opuestos a las ideas mágicas o milagrosas de que las cosas sucediesen. So there's a good reason why this philosophy of naturalism developed, but has it gone too far? Así que hay un fundamento racional para la forma como este naturalismo se inició, pero aparentemente ha ido muy lejos, más de lo necesario. So, just a method of science. So, is it okay? Es solamente un método científico, pero ¿está bien? But the problem is that methodological naturalism, MN, doesn't allow miracles in the lab, which you would understand. Uno de los problemas es que el naturalismo no permite los milagros en ninguna parte, ni siquiera en los laboratorios. So if you're a chemist, you should not be thinking, well, I wonder if God is tinkering with my experiment. Así que si eres un químico, no deberías, de acuerdo a esta postura y a esta perspectiva, no deberías estar pensando que Dios está manipulando o trabajando de alguna manera con tus reactivos allí en el laboratorio. Same thing if you're a physiologist. Lo mismo si eres un fisiólogo. But the problem here is the methodological naturalism also says you cannot use supernatural explanations in history. El problema aquí es que también el naturalismo metodológico te prohíbe te prohíbe utilizar explicaciones milagrosas para eventos que han sucedido en la historia. So let's consider what that really means. Así que vamos a considerar lo que eso realmente significa. So I'm going to divide MN into, science into two different parts. Así que vamos a dividir la ciencia en dos partes diferentes. One is experimental or observational study of processes in nature. Uno de ellos es observación experimental de procesos en la naturaleza. So by processes, we're talking about things that happen right now. Hablando de procesos, estamos hablando de cosas que suceden justo ahora, que son observables y que son experimentables. So a physiologist can study rabbits and what's happening in their bodies and can do the experiments over and over again. Por ejemplo, los fisiólogos pueden estudiar a los conejos o los ratones y ver cómo las cosas suceden una y otra vez, repitiéndolas. So that's the study of how things work. Ese es el estudio de cómo las cosas funcionan. The next category is study of history. La otra categoría es el estudio de la historia. When we study origins, we're studying events that happen. We want to know what happened. Cuando hablamos de orígenes, estamos hablando de eventos que sucedieron en el pasado y queremos saber qué sucedió, cómo sucedió. What happened and what caused that event. No solamente qué sucedió, sino qué causó ese evento. Do you see the difference there? Podemos ver la diferencia. In studying processes, we're studying things that are happening right in front of us. Cuando hablamos de procesos, estamos hablando de estudiar cosas que están sucediendo ahora enfrente de nosotros. We're studying origins, geology, evolutionary biology. We're studying things that happened in the past. We cannot observe them. Cuando estudiamos geología, paleontología, estamos estudiando asuntos que no los podemos ver, que sucedieron en el pasado. So to apply methodological naturalism equally is not a good thing. Así que aplicar el naturalismo metodológico de una manera igual a procesos contemporáneos y eventos del pasado no es tan sencillo.
And you'll hear it and read it stated repeatedly. We cannot do science unless we follow the principle of methodological naturalism. A veces ustedes van a oír esa declaración, no podemos hacer ciencia a menos que podamos aplicar el método del naturalismo metodológico. Okay, here's a Loma Linda graduate student doing an experiment. Aquí tenemos una de mis alumnas del pregrado haciendo un experimento. Do you think she's wondering to herself, I wonder if God is messing with my experiment? ¿Ustedes creen que ella se está preguntando? Me pregunto si tal vez el Señor está jugando aquí con mis químicos. Those of you who are scientists, do you ever think that? Do you wonder about that as you're doing your experiment? ¿Algunos de ustedes que son científicos alguna vez han pensado de esa manera? Do you know any scientist today who thinks that way? ¿Conocen algún científico contemporáneo que piense de esa manera? Science has taught us over the last couple centuries that God doesn't work that way. He doesn't mess around daily tinkering with our experiments. La ciencia que hemos estudiado en los últimos 2 siglos no trabaja de esa manera, no piensa de esa manera, no nos ha entrenado a pensar de esa manera. God has a set of laws. We call them the laws of nature. Really, they're the laws of God. Creemos que Dios tiene un grupo, un paquete de leyes a través de las cuales maneja la naturaleza y son las leyes naturales que son expresión de las leyes de Dios. And he uses those laws of his to run the universe on a daily basis. Y Él utiliza esas leyes para gobernar y hacer funcionar el universo a diario. And whether or not a scientist recognizes that God is behind those, we do recognize that there are these laws that run the universe each day. Aunque la mayoría de los científicos no reconozcan esto, nosotros como creyentes reconocemos que realmente todas las leyes naturales son una expresión del poder de Dios que está detrás de esas leyes y que utiliza esas leyes para hacer funcionar el universo a diario. So if no scientists think that way, wonder whether God is tinkering with their experiments, why would we say that you have to follow naturalism to be a good scientist? Así que si ningún científico utiliza eso hoy en día, ¿por qué les vamos a decir a ustedes que deben utilizar el naturalismo metodológico? We don't assume God is tinkering with our experiments. Nosotros no necesariamente asumimos que el Señor está jugando con nuestros experimentos. We have learned that God doesn't work that way. Hemos aprendido que Dios no trabaja de esa manera. So why do we need naturalism? Así que ¿por qué necesitamos el naturalismo? Okay, some slides are missing there. Okay. Yeah. So we don't really seem to need naturalism in the laboratory. Así que parece que no necesitamos realmente el naturalismo en el laboratorio. So now let's go to studying events. What happened in the past? Vamos, por ejemplo, a darle un vistazo a ciertos eventos que sucedieron en el pasado. So we can ask, how did life begin? Podemos preguntarnos cómo comenzó la vida. If you read science books, evolution books, other science books that talk about the origin of life, Si ustedes leen artículos sobre ciencia, libros sobre ciencia, materiales sobre ciencia que hablan acerca del origen de la vida, they will consistently say how life began by chance, just by itself. estas fuentes usualmente les van a decir de una manera regular que cómo la vida comenzó por el azar. A book on evolution, a textbook, might have several pages describing how life evolved, how the first living things came about by chance. Uno de esos libros puede tener unas cuantas páginas tratando de explicarle a usted cómo la vida se originó por el azar. And they will describe this with great confidence. Y ellos lo van a describir esos procedimientos con mucha confianza. Okay, did they see that happen? ¿Ellos vieron eso suceder? Obviously not. Obviamente no. And what data do they, what evidence do they have to show that it happened that way and not by creation? ¿Qué evidencia tienen ellos para determinar que sucedió de esa manera por azar y no por creación? The evidence to answer that question is zero, absolutely zero.
la evidencia de la cual ellos disponen, y la respuesta a eso es absolutamente cero. No tienen nada de evidencia para soportar o para apoyar, sostener sus declaraciones. All the evidence says life could not have come about that way. Toda la evidencia dice que la vida no pudo haberse originado por azar. So why so much confidence? Así que ¿por qué esas declaraciones son tan osadas, con tanta confianza? This is one of the most dramatic examples of the influence of a worldview. Ese es uno de los ejemplos más dramáticos de la influencia de una cosmovisión, lo que vemos en la literatura científica y académica. The typical scientific worldview does not allow you to consider creation of life. It doesn't matter what the evidence says. De manera tal que las presuposiciones de los científicos y el naturalismo metodológico no le permite a usted considerar ninguna otra opción que no sea evolución como creación para el origen de la vida. La evidencia no lo soporta, la información no soporta esto, pero ellos manejan eso en función de presuposiciones. So I can't help asking myself, what other things are there in science that are firmly believed on the same basis? Y entonces me pregunto a mí mismo, ¿qué tantas otras cosas puede haber en ciencia que están fundamentadas sobre una presuposición y no están fundamentadas sobre una evaluación objetiva de la información? In how many situations is the worldview dictating the answer, not the evidence? ¿En cuántas otras situaciones es las presuposiciones las que están dictando las conclusiones y no la evaluación de la evidencia? So we can't go back in time and see what happened. Podemos ir hacia atrás y mirar algunas cosas. In scientific study, history will always be interpretation, not a fact. En el trabajo científico, el estudio de la historia siempre va a ser evaluación. Somebody might object. Alguien podría objetar. Well, they could say, well, if you're studying geology of this rock formation, you can get a lot of evidence. Si usted está estudiando esta formación rocosa, ahí tiene una cantidad enorme de evidencia. That's true, Eso es verdad, but how do you understand that evidence? pero ¿cómo entiende usted esa evidencia? The only way to explain how an ancient rock formed is to compare it with things that happen today. La única manera de entender y de explicar una formación rocosa que se formó en el pasado es explicándola a través de procesos contemporáneos. We can see how rivers and streams deposit mud and sand. Podemos ver cómo los ríos y las corrientes de agua depositan materiales como arena, piedras, And we only can understand the rocks by comparison with those modern processes. y podemos entender esas rocas que ya están formadas a través del estudio de cómo esos procesos se llevan a cabo en el presente. But what if the ancient processes were quite different from what we see today? Pero ¿qué si si esos mismos procesos en el pasado se comportaron de una manera muy diferente a cómo se comportan en el presente? That's why history is always an interpretation. Esa es la razón por la cual la historia siempre es una interpretación. Here's a little parable to illustrate Vamos a utilizar una pequeña parábola para ilustrar esta situación, a worldview. para ilustrar una presuposición, una cosmovisión. If I assume nobody likes me, what will happen? Si yo asumo que nadie me quiere, ¿qué va a pasar? No matter what somebody does, I will interpret their actions to say they don't like me. No importa lo que la gente haga, voy a interpretar sus acciones como que ellos no me quieren. I will not be open to recognize evidence to the contrary. No voy a tener ninguna apertura a reconocer ninguna opción contraria a eso. Mi cosmovisión y mi perspectiva dice que nadie me quiere y no voy a leer las cosas de ninguna otra manera. Nada de lo que haga. Worldviews are scary things. Las cosmovisiones son cosas que pueden asustar realmente. They can have way too much influence on how we interpret the world around us. Una cosmovisión puede tener una influencia muy poderosa acerca de cómo nosotros interpretamos la realidad que nos rodea.
So deeply held assumptions can put blinders on our eyes. Profundos supuestos pueden cegarnos definitivamente. And that's also true in science. Y eso es ciertamente verdad en ciencia también. Scientists are people. Los científicos son personas We have the same problems that other people have. y tienen los mismos problemas que tienen otras personas. So just to kind of summarize this, we can't go back in time and see what happened. Más o menos resumiendo, podemos ir atrás y ver cómo las cosas, tratar de ver cómo las cosas sucedieron. So in scientific study, history is always an interpretation, not a fact. En estudios científicos siempre lo que tiene que ver con la historia va a ser una interpretación, no es un hecho. And even though when working in the lab, it might not matter if we think naturalistically, Y cuando estamos trabajando en un laboratorio con procesos contemporáneos, puede que no importe realmente si estamos utilizando una metodología naturalista. when we study history, like the origin of life, this will be deeply affected by worldviews. Cuando estudiamos aspectos históricos como el origen de la vida, esto será profundamente afectado por nuestra cosmovisión. So just a couple of examples of worldviews, which you already know. Un par de ejemplos con relación a cosmovisión que ustedes ya conocen. So these are much more significant than Toyotas. Esto es más significante que un Toyota. Okay, Christianity, the great controversy, we understand that God is real and the creator of life. Por ejemplo, para nosotros como cristianos tenemos la perspectiva de la gran controversia entre Cristo y Satanás, con un Dios real y un creador de la vida y del universo. Naturalism says the universe and life arose through natural law alone. El naturalismo dice entonces que el mundo natural ha sido traído y ha sido generado es única y exclusivamente por leyes naturales. There's never been any intelligent supernatural intervention, no matter what the evidence. No ha habido ningún tipo de intervención inteligente sobrenatural, no importa lo que la evidencia pueda sugerir. So, looking in just another direction at the worldview influence, am I willing to ask, could there be a creator? Viendo desde otra perspectiva, podría yo preguntarme, sinceramente, ¿podría haber un creador? Acerca de la posibilidad de un creador. If we read the writings and listen to talks from scientists who deal with origins, we realize they cannot ask that question. They won't ask that question. Si leemos la literatura científica y académica, nos vamos a dar cuenta que ellos no solamente no van a hacer esa pregunta, no la pueden hacer. And there's a great, they're determined not to ask that question. Ellos están bien determinados a no hacer esa pregunta. So how are we going to get an answer to a question we won't ask? ¿Cómo vamos a encontrar entonces una respuesta a una pregunta que no nos vamos a hacer? And are scientists really that blind? ¿Son realmente los científicos así de ciegos? That may seem hard to believe. Eso suena un poco difícil de creer. Scientists are not blind and they're not dumb. Los científicos no son ciegos, no son tontos, But this worldview has become so ingrained in our education process through many decades that pero esta cosmovisión naturalista ha sido imbuida en la forma como ellos han sido educados por tanto tiempo y a través de tantos años. many people don't realize there might be another option. Así que muchas personas simplemente puedan no reconocer que pueden haber otras opciones, otras formas de pensar, otras formas de ver la naturaleza y de ver la realidad. I read an article, a research article in a psychology journal. Recientemente leí un artículo en una revista sobre psicología. They studied how children think. Este artículo estudiaba cómo los niños piensan. And they found that children up to a certain age just naturally think that everything has been made, been created. Algunos de estos científicos han encontrado que los niños hasta cierta edad piensan que todas las cosas han sido creadas. And that article concluded that this idea has to be educated out of them. Y este artículo concluyó que esta idea tendría que haber sido imbuida en sus mentes a través de la educación.
And that's what education, TV, everything is working to educate that out of them, so they will learn that everything evolved. Y podemos ver que la televisión y todo lo que rodea a los niños los está buscando educar para que ellos piensen que todo ha evolucionado. A famous geneticist, what's his name? John Sanford. Un famoso experto en genética de apellido Sanford He gave a talk at Lomlin University on his life experience. dio una conferencia en una universidad acerca de su experiencia. He's a very famous geneticist and was a researcher at Cornell University for 25 years. Es un experto en genética muy famoso y ha trabajado en la Universidad de Cornell por unos 25 años. He was an atheist, Era un ateo, but that gradually changed, pero eso cambió gradualmente. and he now is a Bible-believing creationist. Y ahora es un creacionista que cree en la escritura. He described 6 different ways to understand the relationship between faith and science. Él describió 6 formas diferentes de entender la relación entre la fe y la ciencia. 6 aproximaciones. Starting with atheism and going up to being a conservative Bible believer. Desde un extremo de ser un ateo naturalista hasta el otro extremo de ser un creyente que acepta la escritura. And he said he understands all of those because he went through all 6 of them. Y él dice que los entiende muy bien porque él pasó a través de todas esas 6 estadios. This routine naturalistic way of thinking was so ingrained in his thinking that he couldn't realize that there might be another option. Él reconoce que la perspectiva de la metodología naturalista estaba tan imbuida en su mente y en su forma de pensar que simplemente al comienzo no podía considerar otras opciones, no eran posibles para su pensamiento. So it was a long process for him to make the journey from atheism gradually up to realizing the Bible is real. Así que fue un viaje muy largo desde ser un ateo hasta llegar finalmente al punto de aceptar que la Biblia podría ser confiable y creer en un creador. Now my computer is doing something funny. Mi computadora se está portando de una manera graciosa, me está jugando bromas. I teach a class in philosophy of science and origins. Enseño una clase relacionada con filosofía de la ciencia y orígenes. And I have most of my students are really committed Bible believers and creationists. La mayoría de mis alumnos son creyentes que aceptan la creación y aceptan la escritura. And I've been puzzled as why it's so hard to get them to understand that methodological naturalism is not needed and is a problem. Y he notado que es realmente difícil lograr que ellos entiendan que el naturalismo metodológico no es necesario. It seems like no matter what their educational background, this idea is so prevalent that it's hard to get students to realize what methodological naturalism does to our thinking. Al parecer esto está tan engranado en su pensamiento y en la cultura en general que es realmente difícil ayudar a los alumnos y hacerlos entender que el naturalismo metodológico no solamente es innecesario, sino el mal que les puede hacer. So why does any of this matter? Así que ¿por qué o para qué todo esto importa e interesa? If we just applied methodological naturalism to our laboratory study of ongoing processes, it could be relatively harmless. Si aplicamos la metodología naturalista al estudio de procesos en el laboratorio, probablemente no sea tan dañino allí en el laboratorio. It's not necessary, but it could be harmless. Es innecesario, pero puede que no sea dañino allí en el laboratorio. The big problem is the one that's on the lower part of that slide. El gran problema es lo que está allí abajo en esa lámina. Science as practiced today, now you can philosophize all you want about this, but as science is practiced, Podemos filosofar mucho acerca de esto, pero en la medida que la ciencia se practica hoy en día,
Science is rigidly committed to the application of methodological naturalism in the laboratory and in the study of history. Debemos reconocer que la ciencia está comprometida fuertemente con la aplicación del naturalismo metodológico, no solamente en el laboratorio, sino en la lectura de la realidad. So, no matter what happens in the laboratory, scientists who think that way, naturalistically, Así que no importa lo que suceda en el laboratorio, los científicos que piensan de esa manera, de una manera naturalista, they rigidly and dogmatically also apply that concept to history, to study of origins. ellos aplican esta perspectiva de una manera rígida y dogmática a la comprensión de los orígenes y de la historia. So this means that mainline science rejects these following ideas no matter what the evidence. Así que esto significa que estos científicos rechazan esas posibilidades de creación y de intervención inteligente externa de una manera dogmática, de una manera rígida, no importa lo que la evidencia pueda sugerir. It denies the reality of creation, biblical time frame, short time for earth for life, and the global flood and its results. Y de esta manera se niega la posibilidad de una creación, la posibilidad de una tierra con una existencia corta y todos estos elementos. So following methodological naturalism just routinely in science leads to rejection of those things. You cannot accept those ideas and be a scientist, according to many Así scientists. que la aplicación consistente del naturalismo metodológico lleva al rechazo de la creación, al rechazo del diseño, al rechazo de un diseñador y de toda intervención inteligente externa. So no matter how harmless it may seem in the laboratory, No importa cuán inocuo pueda parecer esta metodología en el laboratorio, naturalism brings a severe bias in the study of history. el naturalismo trae un prejuicio muy, muy fuerte y muy dañino en el estudio de aspectos históricos. Creationists are often accused as being biased. Los creacionistas a menudo somos acusados de manejarnos con un prejuicio. If bias means we have a certain preference for explanations, that's true. Si prejuicio significa que tenemos una preferencia por una explicación, eso es verdad. But the non-creationists, the anti-creationists, also have a severe bias. Pero debemos reconocer que los que no comparten la creación, los naturalistas, tienen también un severo prejuicio. And we believe that God has spoken and given us the reason for our preference. Y creemos sinceramente y tenemos fundamento de que Dios nos ha hablado y nos ha dado fundamento para nuestras preferencias. But conventional scientists, they just have that bias because of the philosophy they've chosen. De manera tal que los científicos convencionales tienen este prejuicio a causa de la metodología y de la cosmovisión que ellos han seleccionado. So what do we do about it? Así que, ¿qué hacemos al respecto? We can use research based on evidence, not based on assumptions. Podemos trabajar y hacer investigaciones fundamentadas en una interpretación de la evidencia y no en presuposiciones. I'm interested in evidence-based science, not assumption-based science. Estoy interesado en ciencia basada en la evidencia y no ciencia fundamentada en presuposiciones. So be aware of naturalism, but don't assume it. Necesitamos que ustedes estén conscientes de la existencia y de la presencia del naturalismo metodológico, pero que no lo ignoren. If we're going to be able to communicate with our fellow scientists, we have to understand how they think. Si vamos a intentar comunicarnos y entendernos con nuestros amigos científicos, necesitamos entender la forma como ellos piensan. So that's why it's important for a scientist to understand this philosophy. Así que esta es la causa por la cual para nosotros como científicos es importante que conozcamos estos prejuicios. And if we're going to do research and hope to convince scientists to think a little differently than what they do, we have to understand what's going on. En la medida que nos acerquemos a los científicos y tratemos de entenderlos y de hacerlos pensar en otra manera, necesitamos entender cómo ellos piensan y por qué.
So we should be aware of scientists, of naturalism, but also be aware of how it brings a bias in study of history. Así que necesitamos estar conscientes del naturalismo metodológico, de cómo funciona y cómo los detiene al considerar otras opciones. Okay, this next point is one that was made by, I think it was Dr. Chadwick. Este próximo punto creo que viene de parte del Dr. Chadwick. One difference between us and a typical naturalistic scientist Una diferencia entre nosotros y un científico naturalista. Most advocates of naturalism, of the conventional approach to science, have no incentive to seek a deep understanding of the Christian worldview. La mayoría de los defensores del naturalismo no tienen ningún incentivo para buscar un entendimiento profundo de la cosmovisión cristiana. They know just one perspective, the naturalistic Ellos perspective. conocen solo una perspectiva y la reconocen, una sola, el naturalismo. But as creationists, if we're studying scientists, understanding science, we can understand both perspectives. Pero nosotros como creacionistas bien informados podemos conocer y entender ambas perspectivas, la naturalista y la creacionista, And then we can apply that specifically. y las podemos aplicar de manera específica. And that talk on Yellowstone fossil forests was a good example. Y esa presentación que se hizo con relación a los fósiles, a los árboles fósiles en Yellowstone es clave. To most geologists, paleontologists, those fossil forests look like they grew there, Para la mayoría de los geólogos y paleontólogos parece muy lógico y muy correcto que esos árboles crecieron allí en ese lugar y se fosilizaron allí. so they don't have any incentive to dig deeper, to really evaluate that. No tienen ningún incentivo para investigar un poco más y averiguar un poco más acerca de esa situación. In fact, from their perspective, it could look quite silly to try to make another explanation. Incluso desde su perspectiva puede parecer un poco tonto e ignorante intentar otra posible explicación. But there is something that gives us incentive to dig deeper. Pero hay algo que nos da a nosotros incentivo para escarbar un poco más. And that's what the Bible is, because of what the Bible tells us about history. Y es a causa de lo que la Biblia nos enseña acerca y nos dice acerca de la historia. And even though a lot of scientists think that we are biased, Y aunque muchos científicos piensan que nosotros nos manejamos en función de un prejuicio, we can actually have a distinct advantage that they don't understand. podemos tener una perspectiva distintiva que ellos no conocen. They only know their perspective, their worldview. Ellos solamente conocen su perspectiva y su cosmovisión. And I read a lot of the anti-creationist books, and that's very obvious. Leo muchos libros que hablan en contra de la creación, que son evolucionistas, y es clara la presencia del naturalismo y de estos prejuicios. They only know their perspective, and they think we don't know anything. They have no idea how an educated creationist thinks. Ellos manejan solo una perspectiva, la perspectiva naturalista, y piensan que nosotros no sabemos nada y que no tenemos ninguna posición. But for those of us active in science, we have to know all that they know. Para aquellos de ustedes que están activos en ciencia, necesitamos conocer lo que ellos conocen. We have to fully understand the way they look at things, as well as our own viewpoint. Necesitamos entender bien cómo ellos ven las cosas y cómo nosotros las entendemos, entender las dos perspectivas. Some of us who do this work, we're all the time comparing these two ways of looking at nature and trying to think of ways we can test between them, just like with the fossil forests. Podemos entonces comparar las dos perspectivas, la forma como ellos piensan, conociéndola, y la forma como nosotros pensamos, y compararlas y ver entonces puntos de contacto a través de los cuales podríamos saltar la cima y conversar entonces con ellos. And it works. We Y find funciona. From experience it works, and it's very Les rewarding. digo a partir de mi propia experiencia, funciona y es muy recompensa. So just this slide summarizes that. The creationist has an advantage in seeking to be objective. Los creacionistas tienen una ventaja al buscar sus objetivos. And También- just, Yeah.
también da oportunidad a percibir cosas que los naturalistas convencidos no ven. And just with my blindness to Ford Explorers, this gives us an opportunity to see things that we would not otherwise notice. Esto nos va a permitir ver cosas que de otra manera no las estaríamos viendo, e igualmente a ellos. So I would also recommend there's one more step in the search for truth. Recomendaría aún un paso adicional en la búsqueda de la verdad. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, And knowledge of the Holy One is understanding. y el conocimiento del Señor es la inteligencia. So conclusions, naturalism is a worldview or philosophy that will not accept the possibility of a creator, no matter what the evidence. Conclusiones, el naturalismo es una cosmovisión o filosofía que no acepta la posibilidad de un creador, no importa lo que la evidencia sugiera. So naturalism is not needed in study of natural processes, how the world works. El naturalismo no se necesita en el estudio de los procesos naturales acerca de cómo funciona el mundo. And the real problem comes here in number 3. El problema real viene en el punto número 3. Those who apply naturalism in science very rigidly apply it to study of history, and it's not appropriate there. Los científicos que aplican la metodología naturalista en el laboratorio lo trasladan directamente hacia el estudio de la historia, y eso no es apropiado. It introduces a severe bias. Eso introduce un prejuicio grave. And the fear of the Lord brings wisdom. Y finalmente el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Thank you. Muchas gracias. Dios les bendiga.